Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos tantas gracias al Señor porque sus misericordias son más altas que los cielos, como dice su palabra. Y creo que todos aquellos que le hemos conocido hemos sido objetos de ellas con toda certeza, pero también podemos recordar que son misericordias que no solamente se manifestaron en la gran salvación que nos ha otorgado, sino también aún en los aspectos más simples de nuestras vidas cotidianas. Marcos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos todo a cada uno de ustedes. Tú te has preguntado ¿qué recibimos más de Dios? ¿Gracia o misericordia? La verdad es que yo no me he preguntado, yo las recibo con muchísimo gusto las dos. Sí, pero a veces yo le digo al Señor, yo quiero recibir más gracia que misericordia. En el sentido que tú sabes que misericordia, según definió un escritor, él dice que por la gracia recibimos de Dios lo que no merecemos. Y que por la misericordia no recibimos lo que sí merecemos. Uh-huh. Entonces, significa, ¿verdad?, de que cada vez que vamos a necesitar misericordia, es porque hay algo que no debimos hacer. Y la gracia de Dios es la que nos ayuda y nos capacita para agradar a Dios y no hacer lo que no debemos hacer. Uh-huh. Pero honestamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros necesitamos más misericordia que cualquier otra cosa. Uh-huh, uh-huh. El Dios de toda gracia y de toda misericordia, como dice la Biblia. Así que tiene toda la razón. Es algo por lo que debemos de estar siempre agradecidos y ver su mano en todo, dándonos muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tener el privilegio de estar con ustedes, de que ustedes nos sintonicen, nos busquen en las redes, nos escuchen, ya lo vemos como una manifestación de gracia de la mano de Dios, porque el pastor José Agüero y un servidor somos sencillamente hombres comunes y corrientes como la mayoría de los que nos escuchan. Así que damos gracias a Dios por el privilegio de poder acercarnos a su palabra y tratar con temas pertinentes para los hombres. Porque este programa no es exclusivo para hombres, pero sí es intencionalmente dirigido para hombres. Nuestro principal foco, nuestro principal objetivo son los hombres. Y en el día de hoy, José, si el Señor lo permite, queremos estar tratando cómo lograr en el matrimonio la armonía financiera. Nosotros sabemos, porque es un tema que manejamos con mucha frecuencia, que las finanzas, el manejo del dinero en el matrimonio posiblemente esté entre las primeras 3 causas de conflicto en el matrimonio. Es impresionante cómo matrimonios se destruyen por causa del dinero, ya sea porque no se ponen de acuerdo en cómo manejarlo, ya sea por la codicia de uno o de ambos cónyuges, ya sea por un enfoque no bíblico acerca de lo material y de las posesiones. Así que si el Señor lo permite, queremos estar trayendo principios al respecto. José, ¿qué tú piensas que es de las principales cosas a tener en cuenta para poder tener una armonía matrimonial en el área de las finanzas? Bueno, lo primero es que debemos partir de un principio que para mí engloba eso, que es el principio de que somos una sola carne. Y yo creo que uno de los serios problemas que tienen los matrimonios para lograr eso es que no se manejan sus finanzas bajo el principio de una sola carne. Una sola carne incluye todo lo que él es y tiene, que tiene que traerlo a la unión matrimonial, y ella todo lo que es y tiene, tienen que entrar dentro de eso y actuar como uno solo. Uh-huh. Porque decisiones financieras unilaterales son las que han llevado la ruina a muchos matrimonios. Que aunque el hombre es puesto como la cabeza del hogar y él tiene la responsabilidad de cargar con la mayor cuota de aportes financieros al hogar, no significa que él debe manejarlo de forma unilateral. Exacto.
Esto es imposible. Las mujeres normalmente tienden a ser muy buenas administradoras cuando se casan. Normalmente tienden a eso. No estamos generalizando, pero una gran parte de mujeres tienden a atender eso cuando la mujer es una buena cristiana, es una buena madre y es una buena esposa, pues con esa mentalidad siempre va a estar pendiente a todo lo que el hogar necesita, no dirigir como cuando son solteras, que consumen todo lo que ellas ganan, muchas veces lo consumen para ellas mismas. Uh-huh. Pero ya cuando una mujer se casa y ama a su familia y ama a su esposo y camina con Dios, en la mayoría de las veces tiende a ser una buena administradora. Y muchos hombres, aunque llegan a un acuerdo de cómo se va a manejar el dinero y cómo se va a usar, le ponen esa responsabilidad a ella para que ella lo administre. Y de eso podemos hablar, porque también tenemos que tener mucho cuidado cuando el hombre le da su dinero a su esposa o le da un dinero escaso y él quiere que ella lo multiplique como los peces y los panes y entonces le reclama a ella. Y es muy común en las familias menos pudientes, porque las familias menos pudientes, muchos hombres viven del diario, tienen algún trabajo independiente. En las economías como la de nuestros países, se depende mucho del comercio informal. El comercio informal es el que genera una cantidad enorme aquí de los ingresos que necesita una familia, y esa forma de estar recibiendo dinero todos los días no necesariamente es la mejor manera de poder crear esa armonía financiera, pero crear un presupuesto común, que es lo que siempre nosotros en este programa hemos abogado, de que si ellos tienen sus trabajos seculares, obviamente, y tienen sus ingresos que los reciben cada 15 días o cada mes, se debe crear un presupuesto común, un presupuesto consensuado por los dos, donde no se ponga primero lo que una persona gasta, sino tiene que ponerse primero lo que ellos reciben. Y en base a lo que ellos reciben es que tienen que determinar cómo lo van a hacer, porque la mayoría de las personas lo hacen al revés. O sea, necesitamos tanto para la casa, necesitamos compran un celular y un plan costosísimo para sus servicios móviles. Después que ellos determinan y han hecho todos esos contratos y todas esas decisiones financieras, entonces quieren que lo que ellos ganen le den para eso, y ahí es donde viene el uso y abuso del crédito, comenzando con tarjetas de créditos, con préstamos a individuos o a instituciones, y ahí obviamente llega el momento, como el tema lo dice, cómo crear la armonía, en que vienen las acusaciones de que fue por culpa tuya, que tú no me lo dijiste, que tú lo hiciste unilateralmente, que yo te lo dije, pero tú no te acuerdas. Ese tipo de cosas vienen cuando no se ponen de acuerdo. Mire, con el dinero, cuando usted ve una empresa funcionando bien, es una empresa que ha comenzado con poco, porque el 90% de los negocios en el mundo está ya estipulado, son negocios familiares. Después pueden comenzar a ser corporaciones cuando ya comienzan a entrar al mercado de valores y comienzan a vender acciones. Pero normalmente los negocios son negocios familiares. Y esas empresas que comienzan así, comienzan con personas que se han aprendido a manejarse ellos individualmente de una manera muy austera, muy austera, muy así. Y ellos comienzan a manejarse de esa manera, y lo que van ganando no lo van gastando ni lo van consumiendo, sino que lo van invirtiendo. Y al irlo invirtiendo van generando más forma de ganar, de comprar más mercancías, y bueno, esa es la manera en que el negocio ha crecido. Pero a lo que me refiero es que hay muchos negocios, Marcos, que yo conozco, que han comenzado con una pareja de esposos donde él es el que produce y ella vende, o ella es la que administra y él es que produce. Y esa armonía que se logra para establecer un negocio, y aún esos que tienen trabajos, ingresos fijos, que son los dos
personas muy ahorradores y que son personas muy cuidadosas en su gasto, son las personas que tienen su casita, tienen su carrito y no tienen que estar metiéndose en demasiadas deudas y en demasiados de problemas económicos que al final le van a dañar la armonía matrimonial, no solamente la armonía financiera. Donde no hay armonía financiera, eso tiene el potencial de arruinar la armonía y la felicidad matrimonial. Yo creo, José, que tú has mencionado en breves palabras el contenido de hasta más de un programa, porque mencionaste tantas cosas que yo creo que debemos de ahora diseccionar y ir por parte, porque hablaste de la unidad que debe de haber, que los fondos son de ambos, no de uno solo. Hablaste de quién es el responsable principal de suplir. Hablaste de la sabiduría que hay que tener para delegar en el más hábil administrador. El hecho de que el hombre sea la cabeza no significa que tiene que ser él que tiene que administrarlo. A veces nuestras esposas son mejores administradoras. Hablaste del uso de las tarjetas de crédito. Hablaste de la formación financiera, de las costumbres. Cuando se casan, son dos personas que vienen de contextos diferentes, crianzas diferentes. Y si uno viene de una casa donde se le daba mucho valor al dinero, no en el sentido de volverse loco por él, sino de saber lo importante que es saberlo manejar. Y otro viene de un hogar donde había abundancia y se dilapidaba, entonces posiblemente va a haber dificultades. Porque uno de los dos viene al matrimonio pensando que va a ser igual, que siempre hay dinero para todo lo que uno quiera. Entonces, son tantas las cosas que debemos de mencionar, recordando que nosotros no somos esclavos de nuestra formación, nosotros no somos esclavos de nuestras personalidades, nosotros no somos esclavos de nuestras experiencias previas. Todo eso influye en lo que nosotros somos hoy. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que debe de normar lo que nosotros debemos ser. Y quizás algunos vienen de hogares muy organizados, muy sistemáticos, y sus principios de educación y de vida en la gracia común de Dios están alineados con sus principios financieros, pero quizás no. Entonces, una de las cosas importantes, José, en un matrimonio es entender que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta respecto al manejo del dinero, porque la verdad absoluta solamente la tiene la palabra de Dios. Y aceptar que los dos pueden tener distorsiones que no necesariamente sean iguales, sino diferentes. Claro. Puede ser uno demasiado tan ahorrador que raye, que esté cerquita en el borde de lo que sería tacañería o mezquindad. Eso puede suceder. Pero resulta que el otro está en el otro borde, en lo que pudiera ser derroche e irresponsabilidad en el uso de los recursos. Cuando tú juntas dos personas así en un matrimonio, mira, los problemas van a venir. No significa que van a ser imposibles de solucionar, pero van a venir. Claro. Así que es importantísimo entender los principios fundamentales. Y cuando nosotros entendemos que las posesiones no son lo más importante, y el Señor Jesucristo hablaba mucho de eso. Lo más importante es nuestra relación con el Señor. Lo más importante es nuestra vida espiritual. Ah, sí, pastor, para usted es fácil porque usted tiene su necesidad descubierta. Es fácil hablar de lo espiritual, muy espiritual, pero ¿y si yo amanezco cada día que yo ni siquiera sé lo que voy a comer? Bueno, hay muchas familias así. Y yo creo, José, que a veces nosotros nos olvidamos porque posiblemente por la gracia de Dios nunca estuvimos en esa etapa donde tú te levantabas y tú no sabes qué vas a comer hoy, pero hay muchas familias que ese es su estatus. Bueno, mi hermano, yo no te voy a decir, no, pues no sea espiritual, haz lo que sea, rompe brazos para conseguirlo como sea. No puedo decir eso. Los principios siguen siendo los principios. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado posiblemente salud, y Dios te ha dado la responsabilidad de hacer lo que sea con tal de proveer para tu hogar. Así es. Y Marcos, puntualizando, como tú bien decías, ¿verdad? Cada una de estas cosas, quiero comenzar a hablar de que en mi experiencia, los problemas de falta de armonía financiera se relacionan más con matrimonios que tienen mejores ingresos que los que tienen
peores ingresos. Estoy de acuerdo contigo. No es que no pueda haber problemas entre los de menor ingreso, los hay, pero estoy de acuerdo contigo. Generalmente la abundancia produce más problemas que la escasez. Claro. Y eso es algo que queremos que, como nos dirigimos a todo público, todos los diferentes hermanos, diferentes contextos, lo que queremos ver es que no es la falta o la abundancia de recursos financieros lo que puede crear el problema. Es la manera en que usted maneja los recursos financieros bajo la dirección de Dios. Por ejemplo, en la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Estamos hablando de que todo el que se casa, aún sean personas de clase media, media baja, o como se le ha puesto en la sociedad, los sociólogos, cuando se comienzan, no es verdad que los padres le dicen, no te preocupes que yo, aparte de lo que tú ganas, te voy a dar un sueldo adicional. Tienen que depender de los ingresos que reciben, que no son suficientes necesariamente para el nivel de vida que ellos quisieran vivir. Que algunas veces quieren vivir a un nivel igual que el de los padres, que ya lo han hecho con mucho sacrificio, han llegado ahí. Que lograron llegar ahí a través de los años. Exacto. Pero ellos quieren gozar el nivel de los padres, pero no el nivel que los padres tenían a la edad que ellos tienen. Exacto. Y entonces con los que tienen menores ingresos, se cansaron de no comer todo lo que había que comer, y entonces ahora que fueron a la universidad con mucha batalla o comenzaron un negocito y ahora comienzan a tener ingresos que no tenían sus padres cuando vivían en casa, ahora ellos quieren ir a comer fuera de la calle todos los días. Y Marcos, si tú vas a comer fuera todos los días, aunque sea de esa comida rápida que se vende hoy en día, porque en algunos lugares un hamburgues de esos tradicionales que se venden no en las grandes corporaciones, y un refresco para ti, tu esposa y alguien más te puede costar 1,500 o 1,000 pesos como si nada. Y como yo le digo a algunas parejas, si tú comienzas, porque me ha tocado, a veces lo hacen con lo que es la tarjeta de crédito, que no es un mal instrumento, es que se le ha dado un mal uso. Y yo me senté con alguien y le dije, dame ¿tú todo lo compras con la tarjeta? Me dice, sí. Dame tu estado. Y yo comencé a ponerle por categorías lo que compró y a dividirle entre lo necesario y lo innecesario. Y eso, el resultado de eso, Marcos, no hablaba bien de la capacidad con la que ellos estaban manejando los recursos que Dios le estaba dando, que no eran tan ínfimos como tantas personas, pero no tenían el concepto claro de lo que la Biblia habla de ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo poco y de lo mucho. Porque, como hemos dicho en algunas ocasiones, recordando el libro de Ted Tripp, creo que fue él o Paul Tripp, uno de los dos, que decía que todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales. Nos enseñan a nosotros todos los versículos para funcionar bien en todas las áreas de nuestra responsabilidad humana. Parte del problema de lo que tú estabas expresando, José, es que muchas veces los cónyuges no saben hacer la diferencia entre lo deseable y lo necesario. Y quisiéramos abundar un poquito en esto después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de regreso con su programa Hombres de Verdad, hablando hoy de la importancia de establecer y lograr, perseguir y lograr la armonía financiera en el matrimonio. Y lo último que estábamos hablando era en un ejemplo que José puso, cómo a veces los matrimonios gastan más de lo que producen, pero no es necesariamente gastándolo
en cosas indispensables. No, es que a veces hay afirmaciones, y seguro que tú las has escuchado, José. Bueno, pero yo trabajo para algo, no puede ser que yo no pueda disfrutar lo que yo trabajo. Bueno, vamos a poner los límites. Claro que puedes y debes disfrutarlo después que tú hayas cubierto lo que es necesario. Ese es el problema. Y aún, Paco, perdón, con lo necesario, tiene que tener cuidado. Tú vas al supermercado y tú no tienes demasiados ingresos. Normalmente yo les recomiendo siempre que vayan con una lista para que identifiquen lo que Marcos dice, identifiquen lo necesario. Ahora, después que identifican lo necesario, yo les recomiendo que dentro de lo necesario compren algo de calidad, no algo de fama. Por ejemplo, Marcos, tú puedes... Son cosas diferentes. Tú puedes comprar una libra de queso que te cuesta 225 pesos, un queso importado o nativo de aquí, que es bueno, pero también tú puedes comprar un queso manchego, Ajá. que te puede costar 500, 600 pesos la libra. Tú puedes comprar un pescado que lo puedes conseguir quizás a 200 pesos la libra o 300, pero hay otros que son muy buenos, es cierto, pero te puede costar 600, 700 pesos la libra. Estamos hablando de pesos dominicanos. Entonces, la armonía, Marcos, comienza para mí, como le dije, dentro de todo lo que le dije ahorita, con respecto al presupuesto. Vamos a determinar qué es lo que nosotros recibimos y en qué es que nos comprometemos a gastar. Uh-huh. Porque de ahí va a depender, y eso debe ser antes de casarse, de ahí va a depender la vivienda que yo voy a alquilar, uh-huh. De ahí va a depender los estudios que quiero seguir haciendo, de ahí debe depender el carro que tengo o el carro que quiero comprar, de ahí va a depender todo. Un plan claro y determinado. Si ya se casaron y tienen diferencias para lograr la armonía financiera, tienen dos opciones. La primera opción sería sentarse y hacer los ajustes que debieron hacer en el principio. Y la segunda, si se le dificulta, ir donde un pastor, un hermano capaz, que le pueda decir, ayúdenos con eso. Porque mire, hermanos, si tú no tienes como hombre, y también la dama, si no tiene la suficiente humildad para ir delante del Señor a orar y decirle, Señor, ayúdanos a arreglar esto, o ir delante de alguien para que le diga, ayúdanos, como vamos rápidamente al médico cuando nos duele algo en el cuerpo, no lo pensamos dos veces. Pues de igual manera, cuando duele el matrimonio, cuando hay alguna dificultad que puede ser una de las enfermedades que se producen dentro del matrimonio, de los males, entonces es bueno que busque esa ayuda, esa asesoría para que pueda ponerse de acuerdo y lograr la armonía financiera, porque no hay armonía que no sea fruto de un consenso. Uh-huh. Si usted quiere buscar el término armonía, es un término de la música. Y en la música hay normalmente en un pentagrama está la clave de sol y la clave de fa. Y dentro de la clave de sol y la clave de fa son 4 elementos que hay. Y cada uno de ellos, de los instrumentos, dependiendo cuál sea, le ponen a tocar en la clave de sol, que es la de abajo, y la clave de fa, que es la de arriba. Y para que una orquesta sinfónica o cualquier orquesta musical, sea en la iglesia pequeña o grande, necesita afinar bien los instrumentos y necesita que cada cual esté tocando lo que debe tocar. Entonces ahí hay lo que se llama armonía. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo lo que tú vas a tocar y tiene que haber alguien que esté dirigiendo todo ese proceso. Que combinen, que suene bien. Eso es imprescindible. Y por ahí hay una agrupación que se llama 440, pero ese término de 440 es una afinación perfecta. En música, 440 es afinación perfecta. Por eso él que estudió música, no popular, sino música clásica, por eso le puso a su grupo así. Pero tiene que haber, la armonía significa nos ponemos de acuerdo. No tomamos decisiones unilaterales. Le oramos al Señor cada vez que estamos pensando en la visión de crecer, en la visión de
de tener las cosas que no tenemos, le encomendamos al Señor, buscamos principios bíblicos que nos ayuden también a tomar ese tipo de decisiones, nos cuidamos excesivamente de los préstamos y de los gastos superfluos adicionales, y también pensamos qué pasaría si uno de los dos pierde el trabajo, en caso de que los dos trabajen. Es algo que uno nunca quiere pensar. Sí, pero uno debe de mirar hacia el futuro. Eso no es falta de confianza en Dios, pero eso es uno prevenir dentro de lo que es prudente. Hay un asunto, José, que tiene que ver aún con esto que estamos diciendo ahora, que es el estado del corazón, es la actitud de corazón hacia las posesiones. Muchas veces parte de la falta de armonía es que uno o ambos cónyuges tienen una actitud hacia las posesiones que no es bíblica. Peor aún, estamos acostumbrados a pensar en los ídolos como muñecos de yeso, de metal, de madera, pinturas, pero la Biblia dice que un ídolo es todo aquello a quien nosotros le damos más importancia que a Dios. Un ídolo es aquello sin lo cual nosotros no nos sentimos satisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Me vino esto a la mente porque mientras tú hablabas hace un rato, yo pensaba en algo muy común en nuestro país y creo que tengo razones para pensar que es igual en toda Latinoamérica. Pero generalmente ocurre que las personas de escasos recursos están dispuestas a gastar en algunas cosas materiales más de lo que otros que tienen más recursos no están dispuestos a gastar. Me explico. Yo practico deportes y siempre necesito zapatos tenis. Yo me sorprendo porque en los lugares en las zonas de escasos recursos, tú ves muchas veces a los jóvenes con los últimos tenis que no son ni siquiera de jugar, sino que son como sinónimo de estatus o los últimos que salieron. Tenis que cuestan 130, 140, 150 dólares. José, yo tengo lo suficiente para comprar un tenis de 130, 150 dólares. Nunca lo he comprado. Nunca lo he comprado. Yo tampoco. Nunca lo he comprado. Ahora, no me malinterpreten, porque, ¿verdad? No estamos diciendo aquí que el que se compra un tenis de 130, 150 dólares está pecando. No estamos diciendo eso. Si usted tiene los recursos y lo desea comprar, no hay problema. O posiblemente no hay problema. Habría que ver el estado de su corazón. Pero lo que estamos diciendo es, si evidentemente tu salario es limitado para cubrir tus necesidades, entonces no es sabio. No es sabio. Ocurre en todas las iglesias que en un momento determinado llega una temporada de bodas. No sé si es que se planifican, pero hay momentos, pasan meses y no hay nada. Y de un momento a otro, José, tú te encuentras en una semana dando 3 y 4 consejerías prematrimoniales. Y tú dices, ¿qué fue? Todo el mundo como casándose al mismo tiempo. Bueno, ¿qué pasa? No todos los miembros de una congregación, como tampoco todos los miembros de una sociedad, tienen el mismo nivel económico. Algunos vienen de hogares con recursos, otros vienen de hogares de clase media, otros vienen de hogares de una clase menos pudiente. Pero ¿qué pasa? Es como si se metiera una presión, sobre todo para los que menos tienen, de que para casarse tienen que casarse con lo mismo que se casaron el hermano tal y fulano y estos hermanos que somos amiguísimos. Óyeme, somos amiguísimos por la gracia de Dios. Y qué bueno, y disfrutamos esa amistad. Pero cada cual tiene que tener conciencia de dónde está. O sea, yo no me puedo casar en el local tal, porque ese local solamente por estar ahí cobra muchísimo. Ellos pueden porque tienen el dinero y les sobra para eso. Entonces, cuando uno pone en las riquezas una importancia más allá de la que tiene, hay problemas. El Señor Jesucristo habló de eso en Mateo 6.
Y los ejemplos que puso fueron espectaculares. Dice Salomón, uno de los hombres más ricos y más sabios que ha pisado la tierra. Ya ustedes saben cómo debía de vestirse Salomón. Y el ejemplo que dio Cristo para mí es excepcional. Dice, los lirios del campo, que son unas flores que aparecen hoy y ya mañana se marchitan. Dice, mi Padre Celestial los viste más bonitos y mejor de cómo se podía vestir Salomón. ¡Wow! Y así mismo dice, y las aves de los cielos, mi Padre las alimenta. No tengan una excesiva preocupación, no tengan ansiedad acerca de qué ustedes se van a poner o qué van a comer. Y miren, la comida y el vestido son aspectos elementales, pero hay que tener cuidado. Por lo mismo que estamos diciendo, si uno de los dos cónyuges le da mucha importancia a eso, va a haber problemas. José, tú y yo hemos hablado en privado de esto. Hay cierta marca de camisas que no solamente es fama, que la verdad es que todo el que yo conozco y le pregunto, a veces se regalan porque ya se cansó de ponérselo 10 años después poniéndosela, porque tú dices, ¿dónde que sale esa tela? O sea que su precio es correcto con la calidad que te están ofreciendo. Pero ese tipo de camisas, hay personas que no debieran comprarla. ¿Por qué? Porque ocuparía un porcentaje muy alto de su presupuesto. Entonces tú estás diciendo que yo no me puedo poner una camisa así. No, tú te la puedes poner si te la regalan, pero no debe ser tu meta ponerte una camisa, porque a fin de cuentas, como alguien dijo hace mucho tiempo, lo que nosotros vestimos, lo único que nos recuerda es la vergüenza del pecado que todos tenemos en nosotros, porque antes del pecado no había necesidad de vestido. Uh-huh. La caída fue que hizo que nosotros tuviéramos que cubrirnos. Así que damos importancia a algo que fue provisto por una situación vergonzosa. Sí. Y ahora nosotros le damos un nivel. Entonces, mis hermanos, hay que acostumbrarse a arroparse hasta donde la sábana le da. Hay sábanas muy grandes, hay sábanas muy pequeñas. ¿Qué queremos decir con esto? Hay etapas en la vida de los matrimonios. Cuando hay un matrimonio diligente, en sentido general, nosotros podemos decir que va a prosperar. Pero hay que esperar que la prosperidad venga para empezar a disfrutar de cosas que quizás queríamos disfrutar antes. O sea, y eso tiene un sentido importante, Marcos. Yo creo que cuando los esposos se casan, tienen que invertir su dinero en construir su hogar, su vida, no en construir sus personas. Uh-huh. Construir su hogar, su persona, no importa cuánto ganen o no cuánto ganen, porque aquí hay viviendas para gente rica, hay viviendas para clase media, media alta, media baja, y siempre hay programas para gente con recursos menores. Uh-huh. Por eso la zona que es camino al aeropuerto se está poblando uh-huh. con viviendas de bajos recursos, y aunque la gente dice queda lejos, pero hay muchas personas que dicen, esa es la manera de que yo pueda tener mi vivienda. Queda lejos, pero es lo único que yo puedo comprar. Y después, con el paso del tiempo, que te sacrificas 10 años viajando todos los días con todas las dificultades, y tú sigues con la mentalidad de ahorrar o lo que quieras, puedes un día venderla y acercarte más a la ciudad. Porque mire, en cualquier país del mundo, llegar a la vejez con una vivienda propia es una garantía de calidad de vida por lo menos básica. Tener una vivienda propia. Después, cuando mamá ya sea abuela y que quizás no entró en seguridad social o no tiene, para la medicina y la comida los hijos le pueden ayudar, o el Estado, que tiene muchos programas. Pero no hay en nuestro país, en otros países sí lo hay, más adelantado, no hay un programa para vivienda, personas que no tienen vivienda o cosas así, a menos que sean muy envejecientes, que lo mandan a un lugar que sí tienen algunos de esos países. Pero yo les recomiendo a las parejas que se enfoquen en aspectos que son más allá que la ropa, que el zapato, que ese tipo de diversiones, de salida, que se enfoquen más en aquellos aspectos que son los que
van a darle una estructura sólida a su vida matrimonial y a su vida familiar. Y en segundo lugar, que el pasaje de Mateo 6 que tú mencionabas, habla de que no nos afanemos por esas dos cosas, porque Dios viste a los lirios y Dios alimenta a las aves. Y Él dice, ¿no hará Dios más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, Dios se va a encargar de proveer siempre para lo necesario. Siempre Él va a ayudar a los suyos. No he visto justo desamparado, Amén, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, el cristiano que le pide a Dios que le ayude, que le provea lo necesario, porque yo he trabajado con gente de dinero, Marcos, pero he trabajado en sociedades, en lugares de gente con muy pocos recursos. Y yo mismo he ido allá. Recuerdo una iglesia que comenzamos ahí en los Alcarrizos. Y cuando llegamos ahí, la gente estaba en una condición económica muy mala. Y yo siempre les decía, usted trabaje, usted séle fiel a Dios, usted utilice lo poquito que gana, trabajando en zona franca y todo, y camine con Dios. Marcos y yo he ido a inaugurarle su casa de 4 habitaciones, con baños cada una, y a cada uno, cuando yo he vuelto ahí, todos esos que yo encontré en una condición económica no muy buena, que le fueron fieles al Señor, que utilizaron bien sus recursos, Marcos, todos están, por la gracia de Dios, bien. Todos están bien. Y yo los estimulaba. El hecho de que ustedes sean pobres no significa que van a terminar su vida así. Dios le va a proveer, Dios le va a bendecir. Utilicen bien sus recursos, porque muchas personas hoy en día, tú sabes que hay una predicación por ahí de que Dios somos hijos del rey, que nosotros tenemos que tener todo, ese evangelio de la prosperidad, como se le llama, y entonces lo que hacen es que las iglesias le quitan el dinero a los miembros que Dios le ha dado para sus necesidades, y con la promesa de que Dios le va a duplicar o le va a dar 10 veces más. Y eso no viene de Dios ni de su palabra. En el libro de Génesis, el capítulo 26, habla de Isaac y dice, y sembró Isaac en aquel año y le bendijo Dios. En ese sentido, Dios bendice por el trabajo y el esfuerzo que hagamos y la dependencia de Él. En ese sentido, la prosperidad material no viene de negociar con Dios. No. La prosperidad viene de ser diligentes. El tiempo se nos ha ido, simplemente quería manifestar esto. Si empieza en algún momento de su matrimonio a tener conflictos por causa del aspecto financiero y no se logran poner de acuerdo, no le dé largas. Busque consejo, que es mejor un consejo antes de que se hagan heridas, antes de que tengan dificultades que después sean difíciles de sanar. Busque consejo, porque en la multitud de consejeros está la victoria, dice las Escrituras. Así que esperamos que el Señor les bendiga. Y Marcos, y otra cosa más también, a veces las parejas prolongan por mucho tiempo por no buscar, no llevarse de Dios y su palabra, no orar al Señor en las necesidades, no buscar consejo y asesoría. Y pueden durar 10 o 15 o 20 años sin ponerse de acuerdo, sin lograr esa armonía. Y crean, que es lo que me interesa mucho, un ambiente de conflictos, de pleitos, de batalla en el hogar que le deteriora mucho su vida material, emocional, su vida matrimonial, su vida sentimental, pero le causa un daño terrible a los hijos. Porque un ambiente donde siempre se está discutiendo, se discute por lo material, se va a discutir todos los días, se va a pelear todos los días. Y eso va a dañar de una manera muy fuerte el alma, el corazón de los hijos, porque eso hace mucho daño a ellos y hace mucho daño al matrimonio y no honra a Dios. Así que póngase de acuerdo para que esas guerras y esos conflictos se vayan fuera de su hogar y usted pueda tener un hogar tranquilo, feliz, armonioso, dependiendo de la gracia de Dios y utilizando bien sus recursos para honrar a Dios y para el bien de su familia. Más adelante, en otro programa, pues estaremos hablando de estos temas que son de tanta necesidad para la vida matrimonial y sobre todo para nosotros los hombres, que necesitamos dirigir nuestras familias en todas las áreas bajo la dirección de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.